Eh, Buenas tardes a todos. Estamos acá reunidos en la Asociación Psicoanalítica Argentina y vamos a dar inicio a una actividad organizada por el Grupo de Investigación de Arte y Psicoanálisis, coordinado por la doctora Gabriela Goldstein, junto con la Secretaría de Cultura, coordinado por doctora Alicia Kilner. En esa oportunidad vamos a iniciar esa actividad que es una presentación de un libro muy interesante llamado Cuarentena, la fragmentación de la imagen, de artista Nora Iniesta. Entonces voy a pasar la palabra a doctora Gabriela Goldstein, nuestra presidenta, que va a dar la bienvenida y presentar a todos los componentes de esta mesa. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Patti, por la introducción tan linda. Para nosotros, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, tiene un lugar especial el arte y la cultura junto al psicoanálisis. Siempre hemos trabajado desde lo profundo del psicoanálisis, la clínica y en las intersecciones y totalmente insertos en la cultura. El arte tiene las claves secretas, yo diría, para algo que el psicoanálisis a veces no alcanza a decir. Bueno, es algo de lo que decía Freud en relación a los poetas. Los poetas dicen más de lo que el psicoanálisis puede decir. Así que bueno, estamos aquí reunidos por el arte, el psicoanálisis, la cultura, en esta actividad, como dijo Patti, y que tiene un momento especial, que es la presentación del libro de una muy querida amiga y artista, de una larguísima trayectoria, extremadamente valiosa. Yo creo que es una pionera del arte conceptual en la Argentina, y que es Nora Iniesta. Nora Iniesta nos va a presentar el libro, que les sugiero que lo tengan, que se llama Cuarentena, la fragmentación de la imagen. En inglés, Lockdown, Image Fragmentation. Yo creo que este libro hace falta. Es necesario tener algún documento más allá de todo lo que hemos escrito los analistas, lo que hemos pensado. Es decir, que el arte pueda dar cuenta de algo de esta fragmentación que vivimos todos durante la cuarentena. ¿Y qué se puede hacer con el arte con ello? ¿Cuántas cosas aparecen y cuántas cosas se sugieren o no aparecen? Por eso tenemos como invitados en esta mesa, habló primero Patricia Latosinski, colega que también es parte importante de nuestro grupo de investigación de arte y psicoanálisis. Hace más de 6 años que trabajamos juntos con este grupo y es miembro de la comisión directiva. Tenemos, por supuesto, a Nora Iniesta, que ahora les voy a presentar el currículum, y al profesor Juan Carlos Álvarez, que es profesor responsable del patrimonio artístico del Banco Ciudad y además es responsable de la participación del arte en Arte Va, desde la primera hasta la última exposición de Arte Va. Por supuesto que contamos con Nora Iniesta, presente para hablar y mostrar su obra, y Alicia Kilner, que conduce, es la coordinadora de la Comisión de Cultura de la APA, que también nos va a presentar su idea de qué implica esta cuestión de la fragmentación de la imagen. Alicia Kilner es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, autora de trabajos publicados en revistas argentinas e internacionales y, como dije, también coautora de Actualizando la Clínica. Y de Nora lo que voy a decir es que un currículum muy breve porque es extensísima su obra y muy rica. Nace, vive y trabaja en Buenos Aires, estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, en la Escuela Nacional de Artes Prilidiano Pueyrredón, en la que se especializa en la técnica de pintura, en la Slade School of Fine Arts, University College de Londres, Reino Unido. Allí estudia técnicas de grabado en metal. En el año 1980 obtiene el premio Georges Braque y se radica en París hasta 1983. Representa a la Argentina en numerosas exposiciones y bienales.
La Habana, 1989, Porto Alegre, Brasil, 2001, Seúl, Corea, 2002, 2009, 2014, 2021, San Pablo, Brasil, 2002, Caracas, Venezuela, 2003, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, 2004 y 2010, Nápoles en Italia, 2005, Harbin en China, 2006, Puerto España, Trinidad y Tobago, 2006, El Lido de Venecia, 2002, 2010, 2012, Brasilia, Brasil, 2002-2012, Portofino, Italia, 2012, Sidi Bou Said, Túnez, 2013, Chiesa in Valmalenco, Italia, 2013, Rabat, Marruecos, 2015, Kiev, Ucrania, 2016-2020, que es justo antes de la guerra, o justo en el momento de la invasión. Santo Domingo, República Dominicana, 2017, Lima y Trujillo, Perú, 2018-2022, Tijuana, México, 2019-2022, Nuoro, Cerdeña, Italia, 2019, Varsovia, Polonia, 2019, Bangladesh, 2023. Es la primera artista contemporánea en exponer en el Museo Bicentenario de la Casa de Gobierno. Su muestra abanderada, un homenaje a Manuel Belgrano, Buenos Aires, Argentina, 2021-2022. Es un brevísimo currículum de la rica trayectoria de Nora y ahora le voy a dar la palabra para que abra el juego a lo que después vamos a ver en imágenes o al mismo tiempo la doctora Alicia Kilner. Adelante, Ali. Agradezco muchísimo esta invitación para presentar el libro de Nora. Es un libro objeto de arte que Nora saca como artista exquisita y que vale la pena que esté que esté puesta su obra dentro de un libro. Se llama Cuarentena, la fragmentación de la imagen, y se trata de una serie que el artista realiza durante el confinamiento, pero yo creo que trasciende en su dimensión estética, en el sentido más amplio del término estética, el solo periodo del confinamiento y va mucho más allá. El artista escribe con la imagen. La imagen escribe a su vez con fotos, con estampitas, figuritas, restos de manuales escolares y de libros de lectura, postales y last but not least, letras. Letras góticas, letras como miniaturas medievales, las que comienzan un texto en las que se explayaban los copistas en los conventos. La letra que era el lugar donde su fantasía se permitía desplegar. Una serie de collages que ya desde su nombre resultan infinitamente poéticos, justamente porque se salen del contexto. Desde la vida cotidiana, nombre que en el confinamiento sale de contexto, la vida en sociedad, otro, una buena acción, palabras, cada cual en lo suyo, para estar bien, recuerdos, la intemperie. Como los mismos títulos van formando una suerte de cadena poética. En una carta a Pizarnik, su analista o exanalista, como quieran nombrarlo, luego de recibir las quejas de improductividad poética que le hubiera escribido Alejandra, le contesta a Ostrov que la materia prima de la que disponen los poetas está siempre disponible. Y ese material, mutatis mutandis, de lo inmaterial de la poesía a la materialidad del cuadro, parece ser el caso de este libro. Voy a citar algunos fragmentos de Jacques Rancière, que trabaja en un libro muy breve y muy bello que se llama El inconsciente estético y que es muy difícil de conseguir en Argentina. Para los que les interese, está en una librería de la ciudad de Paraná, que creo que compró 100 ejemplares por error. El arte trabaja con el mismo régimen del psicoanálisis, al menos en un campo, el campo de lo mudo, el campo de lo indecible, el del saber no sabido. El inconsciente estético
precede al descubrimiento, o tal vez deberíamos llamarlo invención, del psicoanálisis, de un inconsciente que tal vez tenga sus propias reglas, pero también es una concepción para lo artístico de lo mudo, en lo que abrevó Freud tantísimas veces con Leonardo, con Miguel Ángel, con la Gradiva. Todo eso para decir que de las artes Freud extrae como tema central la tragedia edípica. Novalis va a decir, Novalis el poeta va a decir, todo habla. Cuando la palabra está muda, cuando la palabra está enmudecida, cuando el mundo pierde sus significaciones habituales, en ese momento traumático, trauma universal del confinamiento, que cada sujeto, como es habitual, tramita a su modo absolutamente singular, Nora ubica el momento de su creación. Ese momento particular en que lo mudo se esparce y se expande. Ese vaciamiento del mundo, la escasa pero pertinaz aparición de imágenes ominosas, las noticias que se anuncian, todo eso promueve ese todo habla de Novalis. Todo es traza, todo es vestigio, todo es fósil. El arte se presenta como un desciframiento y una escritura de esos signos de no historia. El trabajo del coleccionista, variante refinada del acumulador serial de desechos, se hace emblema de una mitología del pasado que regresa al presente. El destino se lee desde ese pasado mítico. Como en psicoanálisis hay que recorrer desde el presente esa odisea inversa para alcanzar nuestra Ítaca perdida. El todo habla de Novalis es también un orden representativo cuyas jerarquías quedan abolidas. Se aplica bien la regla freudiana de que no hay detalles desdeñables y que al contrario son los detalles los que nos ponen en el camino de la verdad. Y eso se inscribe en lo que Rancière denomina una revolución estética. No hay temas nobles, como en el libro de Nora, ni temas vulgares. No hay tampoco, no es que no los haya, sino que nada califica ni noble ni vulgar. No hay tampoco episodios narrativos accesorios, porque en todos reside la fuerza de la obra. Así Nora opera de arqueóloga de un pasado que ignora, no Nora, el pasado ignora, no sin gracia lo que vendría, pero por momentos parecería tener la facultad profética de interpretarlo. Allí aparece la infancia del artista, la iconografía de una generación, aquella que coleccionaba figuritas. Las figuritas que eran una particular artesanía de la impresión con un toque de antigüedad, hoy casi decimonónica. Y de pronto todo eso fue en la peste como en Edipo, digo, el punto en el que Sófocles decide desencadenar la acción dentro del mito, porque el mito de los labdácidos es larguísimo y empieza desde el abuelo de Edipo, que es Labdaco, y sigue con Layo y etcétera, varias generaciones. Pero Sófocles corta para comenzar la tragedia con la peste. Es la peste lo que desencadenará todo. O sea que el mito de la epidemia en Tebas, la pandemia china de hoy, el mito de la cuarentena y el confinamiento, es un mito personal, es una interpretación que cada sujeto le dio a su aventura interior, que como distopía volvía del futuro. Nora se encontró con objetos maravillosos que pueden volverse al mismo tiempo angustiantes. Los compuso en collage que aparecen como rectángulos laberínticos de doble, triple, múltiple entrada. Así, con letras e imágenes, lo imaginario se vuelve simbólico, en una suerte de doble vuelta, de ocho interior, diría Lacan, que confina lo real en su vacío. ¿Cómo significar el mundo cuando éste ha perdido toda significación, todo rasgo de credibilidad? Pura caída de lo simbólico.
Como si fuera hacia un lugar olvidado como la infancia, lo infantil no es solo lo propio de los niños, sino aquello que reconocemos desde Freud como lo olvidado y en tanto olvidado, imperecedero. Infans es etimológicamente el que no habla. La palabra fans viene de la raíz fari, que era hablar, y de ahí fábula, fama, infamia. Muchas palabras se derivan de esta raíz far, pero el niño no habla no solo porque no puede articular, porque a lo mejor puede articular. No habla porque no está habilitado para tomar la palabra públicamente. Ese es el infans. Entonces, infantia no es exactamente en latín la incapacidad de hablar, sino el modo en que nos expresamos en público de manera comprensible para otros. A veces en otros contextos, faro, esta raíz, extiende su significado a celebrar, cantar, predecir. En latín no es la única palabra para decir hablar, existe loquior, pero loquior es siempre conjugado en voz pasiva. No siempre se consideró a los niños de la misma forma y solo hay que leer a Philippe Ariès para entender lo que implicó ese cambio sustancial en la modernidad acerca de la infancia. Los niños, dice Merian, han sido colocados en una especie de zona marginal entre la tierra de donde salen y la vida donde todavía no han penetrado y de las que les separa un pórtico con la siguiente inscripción: Introitus ad vitam. ¿No hablamos nosotros hoy día de entrar en la vida en el sentido de salir de la infancia? Entonces es ahí, en ese lugar de pasaje, que Nora nos invita a entrar para poder, junto con ella, volver a salir. Todo es marca en el orillo. Eso ubicado en Freud como lo infantil, eso que se produce en un tiempo mítico y al desaparecer, paradojalmente, se vuelve indestructible. Entonces puede decirse que hay ya en Freud, sin necesidad de recurrir al estructuralismo, una torsión del tiempo que traiciona a Cronos para instalarse o como Kairos o como Aion. Cronos es el tiempo devorante, Kairos es el tiempo de la oportunidad, el del momento justo. Aion es un tiempo de la tradición fenicia. Aion es el tiempo del libro de Nora, es el tiempo del trauma infinito. No porque dure eternamente, sino porque es infinitamente divisible. Al menos en Freud, y bien que viene a hablar de lo infantil, es necesario recortar una historia que no funciona de ningún modo lineal. Y termino con un pequeño pasaje sobre Alicia en el País de las Maravillas, que es un poco, yo siento ahí el tono que tiene tu libro. Saben que en inglés hay una expresión que es going down the rabbit hole, que no quiere decir solamente irse por el agujero del conejo, sino que quiere decir pasar a otro nivel, a veces no del todo agradable, ¿no? Pero como profundizar, ¿no? Pero es exactamente una expresión que viene de la obra de Lewis Carroll. Es lo imprevisible, el agujero de la operación lógica, que es nuestra estructura en su dimensión de falta, el punto que nutre la creación artística en general y literaria en particular. Lacan, que no ahorra en homenajes a Carroll en su escrito inédito sobre el escritor, fotógrafo amateur, lógico y matemático, dirá que él pone en juego un malestar del que se desprende una alegría singular. Como siempre, el lenguaje y el arte nos recompensan con el placer del wits, del ingenio y del juego, con el placer estético, con la risa, con la diversión que proviene de la misma fuente lenguajera que nos divide y mortifica. Y ahora, para terminar, voy a tomar uno de los cuadros que es la diapositiva 37, si no me equivoco, que se llama Majestuoso.
A ver si lo encontramos. Me parece que te tomé desprevenido. Sí, totalmente desprevenido. La diapositiva 37. Si se puede agrandar la parte de majestuoso, Guillermo. Majestuoso se llama el cuadro. No, no es ese. No, no. Bueno, puede ser que sea 39. Majestuoso. A ver, más adelante. Es la página 57 del libro. Página 57 del libro. Ah, bueno, entonces, bueno, eso sí lo vamos a ir ubicando porque, bueno, ese es el que más me gustó. Es un cuadro muy interesante donde Nora coloca, bueno, una especie de, como todo, una composición de collage, donde en el centro hay un jugador de fútbol que desconozco. Página 57. ¿Empezar? Majestuoso. Bueno, me gustaba esto, permiso, porque tiene, bueno, la composición de las letras, que para mí es interesantísima, y una especie de, no sé cómo llamarlo, una leyenda en inglés arriba y una leyenda en inglés abajo. Y arriba la leyenda, no es ese, dice, "Our aim should be, I think, to make letters live." Nuestro propósito debería ser, ya lo vamos a encontrar, creo, hacer vivir a las letras. Mantener las letras vivas sería. Y abajo, el cuadro dice, y no sé si es continuación de lo de arriba o es diferente, dice, "that men themselves may have more life." Y yo uno la cita de arriba con la cita de abajo. Nuestro propósito debería ser mantener las letras vivas y el de abajo que hace a los hombres tener más vida. Aquí termino. Gracias. Gracias, Alicia. Voy a pasar la palabra a Nora. Bueno, ya vamos a encontrar la imagen. Quiero agradecerte, Alicia, por las palabras, por el trabajo y el tiempo que te has tomado en, de algún modo, reconocer y encontrar situaciones que me son muy cotidianas en todo lo que vos dijiste. También quiero agradecer a la APA como institución y a su presidenta, Gaby Goldstein, por esta invitación y a todos los que estamos compartiendo esta mesa, Patricia, Alicia y Juan Carlos Álvarez, que también me acompaña. De todo lo dicho, lo que yo quiero agregar, decir como que yo estoy dentro de ese libro, o sea, soy la que crea eso que después va a ser un libro, pero que en su inicio fueron trabajos, collage básicamente, llevados a cabo en un periodo inédito, insólito, donde no se sabía cómo íbamos a salir, no había antecedentes, que esto que estaba ocurriendo no ocurría solo en Buenos Aires ni en la Argentina, sino que ocurría en todo el mundo y que nadie tenía certitud de lo que era, de lo que fue y de lo que demostró también nuestra vulnerabilidad, si se quiere, ante esta situación. Seguramente, para mí es como un punto de apoyo, yo diría, fundamental, el hecho de poder trabajar, expresarme en ese tiempo de encierro y de soledad con algo que es la confrontación que uno tiene como artista con una tela o en este caso un papel en blanco. Digamos que esto
como lo que hace cualquier artista, no existe hasta que el artista se pone a hacer. Y el primer sorprendido, digo, es uno mismo con lo que va surgiendo. Creo que no me cabe duda que lo que hice fue trabajar con la memoria, con lo vivido. Abrevo enormemente siempre en mi infancia y los viajes que han sido no suficientes ni demasiados, pero sí fueron muchos. Y sin querer, queriendo, ese confrontar en una mesa de trabajo, que fue la mesa de mi living, de casa, no mi estudio, hicieron que esto que hoy es un libro, y ahí se ve en imagen la imagen que vos hacías mención, Alicia, ahora pasó. No tenía con qué trabajar o qué hacer, no podía salir de casa, pero esto que hoy es un libro, creo que tiene como, no sé si enseñanza, pero lo que yo quiero testimoniar o documentar, más allá del tiempo vivido, es que se puede crear a partir de lo que hay. Es decir, la mayoría de esto que vos, Alicia, hacías mención, ¿no? Que son revistas, libros, era lo que yo tenía cerca, no en todos los trabajos, porque después se podía salir, podía ir hasta mi estudio, pero siempre como corriendo, como que algo nos perseguía, y ahí tomaba alguna caja de esas que yo creí que iba a tirar, y sin embargo con los elementos que tenía y que no sabía cuáles eran, yo volvía corriendo a casa y con ellos me valía para crear este que es mi mundo, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que testimoniar que siempre, con lo poco o mucho que tenemos, pero que es real, porque un tiempo ideal es fantástico, pero no existe. Lo que existe es lo real. Pude realmente crear todo esto. Fue para mí un momento fructífero, feliz. No creo que nada nos ponga, por lo menos hablo por mí, a los artistas tan contentos como el poder crear y ver todo eso que va surgiendo hasta que llega a un fin. Luego de esto apareció una segunda tanda, digamos, de collage ya vinculados con otro tema que era el que yo justamente estaba abocada, si el mundo hubiera seguido igual que conocíamos, que era una muestra que yo tenía porque en el 2020 se conmemoraba el año belgraniano, es decir, 250 años de su nacimiento, 200 de su muerte. Eso recién fue una muestra que pude inaugurar en diciembre del 2021, no como estaba prevista 2020, pero bueno, ese es otro tema. Testimoniar que se puede con lo que haya, ¿no? Y con cosas que de algún modo estaban cerca. Algunas revistas, algunos papeles que había por ahí. Todo lo que son estampitas eran cajas que nunca había abierto, que yo deshice la casa de mi madre y tenía aún ahí sin tocar. Moños de paquetes que también heredé de mi misma mamá. Y luego, cuando uno dice, bueno, ¿cómo es el argentino? Yo creo que somos muy solidarios. De alguna manera, el edificio donde yo vivo somos pocos, quedamos muy pocos viviendo porque hay oficinas, en fin. Y una vecina, yo sabía que es encuadernadora, muy joven, y ella... yo accedí a pedirle me alcanzara algún papel que ella tenía y fue entre eso y alguna cola de pegar que yo pude iniciar en papeles por ahí que no son los habituales que yo uso,
toda esta serie que después se fue sumando a lo que, de alguna manera, esto es simplemente un resumen. La verdad que son cerca de 400 collages. La verdad que también era, para mí, yo venía viviendo un momento muy duro de la enfermedad de un hermano y podía estar 10, 12 horas al día muy, no sé si comprometida, pero muy constantemente en esa ida y vuelta que era desayuno, almuerzo, merienda, cena, algo de ejercicio y las más de las horas disfrutando, si se quiere, de esto que para mí siempre el hacer es descubrir cosas inéditas que uno lleva adentro, ¿no? Los Ángeles también es una herencia de, por ejemplo, de Eduardo Vergara Leumann, que a su muerte me alcanzaron una cantidad de papeles, recortes, y yo también los tenía ahí. Yo decía, no, yo no uso ángeles, ¿para qué los guardo? Y sin embargo, todo fue una muy buena conjunción como para poder abocarme y poder componer, unir, si se quiere, que eso es lo que hace el collage, unir partes, unir fragmentos. Por eso esta serie, que tiene como pequeñas ventanas, yo hablo de la fragmentación de la imagen, porque verdaderamente lo que a mí me quedaba era mirar a través de la ventana, desde los primeros aplausos hasta la incertidumbre de la noche, que tampoco sabíamos cuándo se volvía día. Así que bueno, siempre lo que ocurre con los libros es como con una sala donde uno va a exponer, ¿no? Uno por ahí dice, bueno, tengo X cantidad de obra, pero hay que seleccionar. Y esto es solo una pequeña muestra, por un lado, de una producción, de un tiempo en suspenso, si se quiere, y también documentar eso de, con lo poco, poder lograr como si tuviésemos siempre mucho. Así que muchísimas gracias y le paso la palabra a Juan Carlos Álvarez, con el cual hemos compartido muchos años, muchos tiempos, muchas actividades, siempre desde la infancia, desde la vulnerabilidad, creo que es eso, de lo más necesitado, porque de alguna manera es algo para mí siempre fundamental e intocable, que son los chicos. Juan Carlos. Bueno, Nora, realmente no es un placer, es un súper placer, es un gustazo estar contigo hoy. Muchas gracias. Vine a acompañarte porque realmente en estos momentos que vos te sentís tan bien en presentar un nuevo libro y estar pendiente de todo esto, no quería dejarte sola y digo, bueno, vamos a acompañar a Nora porque me gusta estar, quiero recordar cosas que hicimos juntos, quiero, qué sé yo, contar. Primero les quiero contar algo que quiero corregir porque yo no soy el que hoy responsable del patrimonio artístico del banco. Fui durante cuando tuve el cargo de gerente de Relaciones Públicas en el Banco Ciudad. Hoy estoy jubilado, estoy trabajando en otra cosa. Y la verdad, todos estos trabajos que yo tuve, siempre estuvo Nora al lado mío, con su arte y con sus cosas y con sus alegrías, con sus angustias, con todo, siempre estuve al lado de Nora. Quiero contarles algo realmente que para mí fue muy importante. Primero, de Arteba, ¿no es cierto? Que pensando, siempre con Nora pensábamos algo, porque como el banco tenía stands en Arteba, y yo, para mí, Nora era mi muletilla, como, ¿para qué te parece? Vamos a hacer un stand del banco. Y ella me decía, bueno, vamos a poner tal artista, tal otro, vamos a ver qué posibilidades hay de poder tener. Bueno, y así fueron surgiendo. Y un día dijimos, ella viene con una idea, tengo una idea increíble. Así fue. Mira, tengo una persona que me hace obeliscos de 15 centímetros. Alcancías, además. Sí, eran obeliscos en resina plástica.
que era una alcancía. ¿Por qué no lo llevamos a Arteba y hacemos un espacio niño en Arteba? Creamos el primer Fue espacio. el primer espacio que se creó en Arteba niño. No sé si después se volvió a ver. No hubo Yo creo que después no volvió ninguno. nunca más. Pero eso fue terrible, porque se encontró con 2 o 3 artistas junto con ella y repartíamos esos obeliscos, les dábamos la pintura, les dábamos los elementos para que el chico interviniera esos pequeños obeliscos. Y además que por le supuesto se los dábamos- llevaba y era una alcancía, porque aparte le contábamos que de alguna manera tenía algo que ver el ahorro con todo esto, ¿no? Le contábamos para qué, porque algunos ni saben, en ese momento a lo mejor no sabían lo que era una alcancía para ahorrar. El chanchito de la época nuestra ya no era. Esto era el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en miniatura, que lo íbamos a utilizar como alcancía. Bueno, eso para mí y para ella creo que fue increíble porque nos sentimos dueños de Arteba. El La niño verdad que tenía fue un ahí lujo. una propuesta que no la había tenido nunca. Bueno, seguimos transitando la vida, la noche, la tarde, las llamadas telefónicas. Venía el Bicentenario y había que hacer algo con el Bicentenario. Sí, Y aquellos exacto. obeliscos de Arteba, Los pequeños. los pequeños nos hicieron acordar. Nora también viene con esta idea y dice, che, ¿qué te parece? Hacemos unos obeliscos de 2 metros Así fueron. Fuimos a averiguar hasta el Tigre, ¿te acuerdas? Nos fuimos al Tigre, que había gente que trabajaba con la resina plástica, por los barcos, por las cosas, por las naves que hacían, a ver si nos podían hacer obeliscos. ¿Para qué esos obeliscos? Pero lo iban a intervenir artistas reconocidos y artistas emergentes. Por supuesto que elegimos lo mejor que había en el momento. ¿Y qué hacemos después con los obeliscos? Y los mandamos a remate. Los Se rematamos en el remataron. Banco Ciudad. Por supuesto que eran 20 obeliscos, ¿fueron? Fueron 20 Por supuesto, obeliscos. Nora fue la curadora de esa presencia que fue en el hall del Teatro del San Teatro Martín. San Martín. Fue increíble la cantidad de gente que vino, cómo realmente se ponderaron esos obeliscos, porque estaban hechos uno por... Estaban, Sí, desde Polecelo, Yuyo Navé, Clorindo bueno, Testa. gente de los años 60 que todavía, de acuerdo, ¿te acuerdas cuando fue McIntyre? Uno de los obeliscos estaba intervenido por McIntyre. ¿Verdad? Lo que fue el traslado, llevarles el obelisco a la casa, al taller, después ir a buscarlo. Fue toda una movida que realmente nos encantó trabajar en eso. Fue increíble. Bueno, seguimos trabajando con tantas cosas. Y nos vamos al interior y a la Villa no. 31. Y vamos también, gracias a que, por A este supuesto, libro. yo Este es otro libro que soy es para maestro pintar, normal para nacional. niños. Entonces, para mí el trabajar con chicos es muy bueno. Este era el libro que llevamos a Tucumán, por ejemplo. Era un libro donde se les entregaba a los chicos que estaban convocados cuando iban Nora a ese taller, armar ese taller, y tenían que trabajar y pintar este trabajo que Nora tenía en su libro. Bueno, seguimos transitando en la vida con Nora y surgió un año, ¿y qué podemos hacer en el Día de la Mujer? Exactamente. Viene marzo, viene la mujer, viene... Mira, nosotros en el banco tenemos un hall increíble, digamos, un lugar donde uno entra al banco, un foyer, digamos, enorme, donde como un banco moderno se ve armado algo muy especial para poner culturas o poner obras de arte para cuando la gente llegue al banco se encuentre con parte del patrimonio que el banco tenía, poder colocarlo ahí para que la gente lo viera. Dice, che, yo estoy trabajando con Rusty. Sí, yo ¿Por qué no vengo hacemos trabajando. algo con Rusty? Por supuesto que la obra de Nora, que hoy está en el Banco Ciudad con Rusty, es increíble. Mide 3,5 metros por 1,80. O sea que es una obra... Es el rostro de una mujer y que se puede, con la intervención, se hizo con la gente que fue a esa inauguración, el terminar la obra. Para mí es muy importante, de la misma manera que hay una bandera argentina hecha en Rastis en el aeropuerto de Ezeiza, es la participación también del otro, cosa que estamos hablando de un libro, Cuarentena, eso no podía ocurrir de ningún modo. Fue un trabajo mucho más obsesivamente, si se quiere, solitario
pero porque, bueno, de repente es así, porque la tarea en general de un artista es de ese modo. O sea, yo puedo elaborar lo que voy a hacer a partir de ese estar con uno mismo, pero también siempre el afuera es una de las fuentes que más me provoca, si se quiere, como el caminar, el descubrir aquello que vi o esas cosas que después se me vuelven principales, fundamentales, previamente o podían haber pasado desapercibidas. Esa decisión de terminar la obra Mujer que hizo, de poder terminarla con la gente, surgió en una charla nuestra y le habíamos puesto en 2 cubos rastis blancos y en la otra rastis rastis negros. negros, que era el color de la obra. Entonces había 2, y primero empezamos nosotros a trabajar para contagiar un poco a la gente, a los convocados, para poder, bueno, se juntaron todos para dejamos una parte sin terminar y la gente iba colocando los rastis de acuerdo si era blanco o negro. O sea que fue también un trabajo muy lindo. Nos acompañó Canela ese día, ¿te acordás? Exactamente. La verdad fue una noche realmente muy agradable con amigos, con gente conocida y con gente que quiere mucho a Nora. Por eso yo en estos momentos que Nora está en su mejor... Yo le preguntaba a Nora con este libro, ¿y de dónde vas a ir a buscar material en plena pandemia? ¿Qué vas a hacer para hacer que un libro? ¿Con qué vas a ir a...? Y no, dice, con lo que tengo en casa. ¿Y qué tenés en tu casa? Y ahí estuvo contando Nora qué es lo que tenía en casa, ¿no? Que tenía esa caja cree... de la madre, la caja de Bergara Leumann. Y ahí salió esto que realmente maravilloso, que me encanta. Yo Hay otros libros de collage increíbles tuyos también. Sí, es cierto. Acá, Nora, sí. cada momento que vos tengas de tu vida, en este tipo de presentaciones o de cosas, voy a estar a tu lado. Muchísimas gracias. Espero que ustedes también. Pero lo que yo quiero decir es que no es tan sencillo, que es mucho más complejo hacer desde lo que hay, que si obviamente tuviésemos todos los elementos facilitados, ¿no? Pero bueno, es todo un desafío y por lo general yo estoy muchísimo más habituada a trabajar con la carencia que con la abundancia. Ese también es parte de mi mundo y por algo esto de que soy un artista conceptual, que lo cual es cierto, también me hace cada vez eliminar aquello que yo no siento que es importantísimo que esté, dejando un espacio posible para que el interlocutor, el espectador, quien sea, pueda ingresar a esa obra y si se quiere también de algún modo, ya sea con la mirada, terminarlo. ¿Algo más? Y me interesa mucho hablar de tu libro de ahora, ¿no? Porque me parece que yo lo que quería decir es que tiene una forma, esto que hemos hecho con pasar la obra en carrusel, tiene algo de la serie infinita, ¿no? Que hay algo de infinito en esta serie, a pesar de que vos decís, bueno, es una selección de algo que son como 400 obras, pero tiene esa especie de carácter de que podemos entrar en ella una y otra vez y volver a leer y volver a mirar la obra y encontrar otra cosa y otra cosa, ¿no? Y me parece que eso es como un rasgo muy interesante que tiene esta serie, que no es una obra, ¿no? Es como realmente una serie muy interesante. Bueno, yo creo que este es un libro que no tiene ni inicio ni fin. De algún modo las imágenes de las obras no fueron puestas, digamos, en un orden cronológico como fueron hechas. Las más de las veces elegimos por cómo marida una con otra. Hay un diseñador que posteriormente se encuentra conmigo. En pandemia yo le mandaba ya, había siempre alguien, una moto o un remis, para que él ya fuese sacando fotos de lo que yo, testimoniando lo que yo iba haciendo.
porque también debo decir que primero era todo no jolgorio, porque estábamos en una situación crítica, inédita, extraña, pero yo trabajaba felizmente, tenía todo el tiempo, tampoco felizmente, pero tenía todo el tiempo para dedicarme a esto, cosa que cuando lo cotidiano funciona no es tan así. Mis colegas, muchos estaban haciendo Zooms, cursos. Bueno, toda la primera etapa, nada. Yo estaba ahí pegada como si fuese a la mesa, como si fuese un tablero. Pero luego, también lo económico, un tema, pude, gracias a amigos, empezar a mostrar y a vender. O sea, a mí me llegaba plata para subsistir de gente que cuando terminó la pandemia empezó a retirar lo que había adquirido y yo no conocía a nadie. Fue a través de gente amiga que me decía, bueno, mandame esto o reservame tal otro. Y puedo decir en eso también que somos ejemplares. Nadie nunca me falló, porque yo tampoco obviamente fallé, pero otras veces yo iba entregando cuando ya había una posibilidad de poder salir o entregar algo y llegaba siempre hasta el día que nos conocimos. Es decir, creo que eso es algo siempre a marcar, ¿no? Yo admiro a la gente que está del otro lado y que le interesa ver lo que hace un artista, un poco tu tarea, Alicia, ¿no? O sea, encontrás muchos otros significados que yo desde el vamos no los tengo, ni los tenía. Yo, como tengo formación de pintora, habitualmente lo que hago es tomar un papel, un trozo de papel o una imagen, primero y principal por el color, después compongo y de repente me encuentro como con esa sorpresa de esa obra que vos elegiste, Majestuoso, que en verdad es puramente azar, algunas de las coincidencias, porque una de las cosas que yo tenía era un libro y que en el libro hay unos cuantos trabajos que están realizados sobre un libro que había comprado en algún museo en Europa, que son abecedarios. Creo que lo compré en el Metropolitan en Nueva York. Y a mí me sirve siempre trabajar con una hoja que no sea una hoja en blanco. Y a partir de eso trabajé por lo menos 15 o 20 obras donde el abecedario, que son distintas tipografías, es la base. Y ahí tu descubrimiento hoy de algo que ni siquiera yo me había percatado previo a esta mesa, que eso es lo más importante, creo yo, de los encuentros. Los descubrimientos, las coincidencias, el compartir y el entender un poco lo que uno hace, que eso ocurre a posteriori y no nunca previamente. No, me gustaría comentar lo interesante que es cómo se arma también esa mesa, ¿no? Alicia, desde su lectura siempre profunda, teórica, ¿no? Que va entendiendo desde su lectura la obra de Nora. Y por otro lado, Juan Carlos, con toda esa memoria amistosa, compañera, que también constituye una parte, ¿no? que tiene que ver con la obra de Nora, que trae toda una historia de vida ahí. Me pareció muy, muy lindo. Y resaltaría algo que Nora dijo, que ella dijo que trabaja en la carencia y no la abundancia. Y la verdad lo que vemos acá es una abundancia de creatividad y de riqueza interna que no la dejó sola y ni parada ni un minuto en la cuarentena, ¿no? O sea, me parece admirable. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que puedo hacer, es mi lenguaje,
es mi vida, ¿no? A decir de un gran amigo mío cubano, siempre me decía que yo había nacido con un don y que no tenía que más que dedicarme a eso que ya me venía otorgado, ¿no? No lo sé, es mi lenguaje, eso no me cabe duda, y disfruto mucho cuando me descubro que eso es mío, ¿no? Así que muchísimas gracias. Alicia quiere hacer un comentario antes. Me parece que siempre se trabaja con lo que falta, no con lo que hay, con lo que no hay. Yo pensaba que uno ha visto en los últimos años, estos de la cuarentena, que hubo gente como vos, Nora, ¿no? Que se puso a hacer, ¿no? Y hacer, y que logró cosas. Y otros que empezaron a decir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y solo pensaban en lo que no venía. Y después ese pequeño detalle, no tan pequeño, que es que vos decías que venías como de un duelo, ¿no? Y creo... Estaba transitando. Claro. No siquiera, una enfermedad que después termina mal. Claro, pero que adelantaba por lo menos seguramente algo del estado del duelante. Y yo creo que el duelo y el arte tienen una relación muy fuerte, ¿no? Que hay muchos duelos que se tramitan así y otros que son intramitables. Y que me pareció interesante que fuera como, ¿no?, hacia atrás, esa especie de, no sé, hay algo ominoso que está en el aire, que estaba dentro tuyo con esto del duelo, ¿no? Porque pensaba que yo tengo una hija que vive en Nueva York, muy cerca de un hospital gigante que hay en Brooklyn, y entonces me llamaba durante la pandemia de vez en cuando con voz de drama y me decía, pasó el camión negro. Pasó el camión negro, quería decir que habían mandado a uno de esos camiones americanos gigantes, frigoríficos, a retirar los cuerpos del hospital Langone, ¿no? Y ella quedaba como paralizada durante un rato y la persona que podía escuchar eso era yo, ¿no? Pasó el camión negro con la pesadísima significación, no hacía falta que me explicara más, ¿no? Bueno, yo lo que te quiero decir es que no todo ni nada en esa época fue alegría. Nosotros no veíamos el camión, lo veíamos en pantalla de televisión, lo que era Italia, lo que era Europa toda, y yo hablaba realmente casi todos los días con un amigo mío que se fue de Roma con su familia a vivir al campo. Habían pensado que iban una semana y bueno, se quedaron meses y aún hoy prácticamente han decidido quedarse allí, pero digamos que esa incertidumbre y esa negritud, si se quiere, la teníamos todos. Como vos bien mencionabas, yo encima tenía la enfermedad y muerte de un hermano, pero bueno, no nos queda demasiado más que o te aferrás a la vida y seguimos hacia adelante, o caes. A mí mucha gente me llamaba, decían que se aburrían, que no sabían qué hacer, y la verdad que por suerte para mí muy difícilmente yo me aburro, siempre tengo, y en eso somos bastante compinches con Juan Carlos, la necesidad de hacer, de muchas cosas postergadas, porque tampoco esto es para mí un hobby, sino que es una tarea que me constituye, es así, y tampoco es nada fácil, sino que requiere mucha dedicación, tiempo y también parte de frustraciones hasta que uno de repente se alegra y se pone contento por algo. Por eso agradezco siempre, yo la apoyo, que alguien, amigo, desde muy chica, yo me acuerdo todos los veranos que yo me quedaba en Buenos Aires porque para mí es un tiempo muy fructífero de trabajo en estudio. Y siempre una de las cosas que hacía era verme con Juan Carlos porque
siempre pedía algo, digamos, de apoyo para poder casi inmediatamente armar ese año para poder mostrar lo que uno estaba haciendo. Y ese apoyo siempre lo tuve y eso es fundamental, tanto en el arte como en la vida. Soy un poco quejosa a veces, nada más. La verdad que lo que quiero comentar es como para cerrar este tema con Nora, que súper agradecido de poder es la primera vez que yo hoy puedo estar comentando esta tarea que hacemos juntos, este compañerismo que tenemos de muchísimos años y que por supuesto siempre cosas como esta, ¿no? Buena onda, cosas de buen hacer y de todo lo que realmente en la vida nos moviliza para poder lograr cosas, ¿no? Y que es así. Es así, ¿no? En la vida es esto, en todo. Nos llamamos para qué, si fuimos al teatro y qué película estás viendo y qué veo en Netflix y qué, bueno, todo este tipo de cosas es muy importante porque nos va incrementando. Así que les agradezco esta oportunidad que me dieron de poder acompañar. Bueno, Muchas muchísimas gracias nuevamente, APA, a ustedes dos, a Alicia, Patricia y a Gaby Goldstein que me convocó. Gracias. Gracias a todos por estarem acá en esa mesa. Y bueno, seguimos en contacto. Nora, por favor, seguir trayendo noticias de tu obra, de tu trabajo, que nos interesa muchísimo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alicia. Gracias. Gracias a todos.